De terrorismos a terrorismos. 26. El infierno nuclear. Complots. Praxis preferente del poder. Conspiraciones del capital poder. Ejercicio imperialista. 4. Bajo la égida del Dios mortal. Un atisbo a la configuración del Dios Estado. Parte 1. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Uno diría bien si afirmara resumiendo que han nacido para no tener paz ellos mismos ni dejar que la tengan los demás. Tucídides. Conviene no representarse a una ciudad en su nacimiento, deliberando sobre el gobierno que va a darse, buscando y discutiendo sus leyes, combinando sus instituciones. No es así como las leyes se encontraron y los gobiernos se establecieron. Las instituciones políticas de la ciudad nacieron con la ciudad misma. La religión prescribía que el hogar tuviese siempre un sacerdote supremo. Este sacerdote del hogar público ostentaba el nombre de rey. Fustel de Coulanges. Constantemente pedimos la intercesión a favor de los emperadores. Rogamos que tengan larga vida, gobiernen con seguridad, posean una vida doméstica segura, cuenten con ejércitos valerosos, un senado fiel, un pueblo honesto, un mundo tranquilo, y todo lo que un hombre y un César puedan desear. Sabemos que la gran fuerza que amenaza al mundo entero, el fin de los tiempos, con su amenaza de horribles padecimientos, se ve retrasada por el respiro que el Imperio Romano significa para nosotros. Cuando rezamos por su postergación, presenciamos la continuación de Roma. Tengo derecho a decir que César es más nuestro que vuestro, puesto que ha sido designado por nuestro Dios. Tertuliano. El gran ídolo adorado. El poder detentado originalmente por los soberanos en los estados primarios era de índole autocrático. El poder del uno, poder absoluto conferido por delegación divina, que los monarcas y la nobleza de sangre eran divinos, descendientes de los dioses. Si no es que, en los casos exaltados, un gran emperador era prácticamente Dios de la tierra. Hijos del cielo, amos de sus pueblos. Mas, habiendo un arquetipo supremo prevaleciente, el orden ideal a instaurarse en la tierra cual reproducción. Se consideraba un mandato celeste delegado por los supremos del cielo en dirección vertical descendente, designando el deber de la élite teocrática, monarcas y sacerdotes, quienes tienen por prioridad establecer tal orden condescendiente en el reino, en el mundo civilizado, propiamente humanizado que se erige calcando el modelo celestial, pretendiéndose instaurar un orden jerárquico en el que la justicia debe imperar. Mahat para los egipcios. Pero el deber ser ideal es teoría, y otra cosa la realidad mundana. Sobre las leyes de Manú y el orden trifuncional arquetípico se procrean alevosas desigualdades. Ante el poder ingente del uno absoluto y déspota, al frente de un portentoso estado que se erige subyugando a los miembros de las tribus, haciendo de ellos explotados tributarios, una perspectiva crítica a tal autocracia subyace en el ideal de justicia propio de agrupaciones de pastores trashumantes, como es el caso de los hebreos, ajenos a las impurezas de las prácticas y conductas, sodomitas y gomorritas, de los pueblos asentados que componen el modus vivendi de las grandes urbes arcaicas, maldecidas por ser descendencia de Caín, el fratricida. Habiendo en la ideología del Antiguo Testamento una marcada preferencia por la praxis pastoril, como proclive a mantener una conducta ética no corrompida, a como acontece en las grandes urbes acumuladoras de bienes materiales y por tanto con un considerable comercio y mercado, a veces favorecidas por ubicación geográfica en confluencia de rutas, pero sobre todo factibles solo en base a una intensa explotación agrícola que implica el sometimiento de los trabajadores del campo y de los artesanos por una clase dirigente que suele estragarse en los placeres palatinos, consumidores de artículos de lujo, incluyendo lo que pasa con la corrupción del templo, cuando los sacerdotes abandonan el ascetismo y se enajenan en el hedonismo. Desde la perspectiva del celo yahvista, ya estrictamente monoteísta, la idolatría de falsos dioses corrompe con su culto al pueblo arrastrándolo al vicio por el dominio hedonista que cunde en las ciudades. De ahí
el que la pureza de usos y costumbres, conductas, sea posible en el ámbito pastoril, mas no en el de las urbes fastuosas, en donde la sociedad con Estado se ha erigido, pasando a ser dominada por monarcas que suelen actuar como déspotas, concentrando el poder y riqueza, al unísono de sojuzgar a los miembros de las tribus convertidos en súbditos de los que dispone con derecho de vida y muerte. Cuando que el Estado, la monarquía, ha sido caracterizado por el propio Yahvé como un engendro negativo, pero la necesidad de los miembros del pueblo elegido lo habrá de instaurar y por consiguiente de padecer, pasando a quedar inmersos en el torrente dialéctico de las vicisitudes políticas, lo que incluye la corrupción palaciega y templaria que va aunada a la caída en la adoración de los Baales, toro broncíneo como exponente máximo, lo que está asociado al hedonismo propio de quienes acumulan riquezas para hacer un cris-hedonismo, detentándose su máxima caracterización en Babilonia. El linaje de Caín, grandes ciudades, grandes maldades, las urbes, la civilización como tal, es fruto del linaje maldito del fratricida de Caín, fundador de la primera ciudad, incluyendo a albañiles, herreros y mujeres alegres, por lo que el pecado habita en ellas, y como tal la maldad, lo que a los ojos de Yahvé y de sus enviados, ángeles y profetas, representa el crisol del mal que conduce a la perdición, provocándose el diluvio y posteriormente la destrucción de Sodoma y Gomorra por las mismas conductas licenciosas. Grandes ciudades en las que la acumulación de las riquezas en posesión de mercaderes incita al hedonismo patentado en la adoración de dioses que son ídolos, propiciando la conducta hedónica y el pansexualismo, si la abundancia de bienes y recursos lo permite. Es decir, solo en las sociedades de la abundancia se hace posible el festín, así como en las sociedades primitivas las orgías solo son factibles cuando la cosecha se ha dado con creces. Por la misma propiedad de caracteres existenciales, una constante histórica, ejemplificada en gran medida en la Mesopotamia, fue que de manera recurrente los pueblos pastores y montañeses, agrestes y rudos, solían invadir a los atragantados urbanos que vivían en la abundancia, saqueando sus riquezas o conquistándolos. Civilización fratricida, procreando guerras externas e internas despertadas por la codicia, reino de la injusticia en donde cunde la desigualdad y germinan los conflictos permanentes en su interior. En contrapartida, el linaje tribal de los pastores es bien visto por Yahvé. Su transhumancia ventila las bajas pasiones, dotándolos de una condición mental comunal desinhibida de taras y complejos parasitarios que aquejan a las personas urbanas, por lo que la práctica de la virtud se facilita fomentando la justicia, manteniéndose alejado de las abominaciones e idolatrías en que suelen caer los citadinos cainitas. En base a su condición tribal pastoril trashumante, es que Yahvé toma por pueblo elegido a unos nómadas, pretendiendo orientarlos por el buen camino para establecer un reino justo en el mundo. Empero, una lectura atenta del Antiguo Testamento revela que Yahvé le había prometido a su pueblo el dominio de un gran reino, propiamente un imperio, a condición de que siguiera los lineamientos teocráticos, incluyendo el comportamiento ético requerido al seguir los mandamientos patentados en el Decálogo, lo que era igual a practicar una conducta diferenciada de los denigrantes idólatras. Al apartarse el pueblo de dura cerviz de la teodicea, Yahvé no solo no les otorga el reino prometido, sino que los abandona al poder del imperio babilónico. Las dos franjas azules que enmarcan la estrella de David en la bandera representan el Nilo y el Éufrates, pretensión del Israel sionista de edificar el imperio prometido que Yahvé les negó por su conducta extraviada. ¿Pensarán ahora que los espíritus malignos tutelares del imperio se los otorgará? ¿A ello le apuestan los sionistas? Es el caso que en la simbología bíblica se hace explícita la problemática que subyace en todo orden social, particularmente por el ejercicio del poder, la gobernanza potencialmente proclive al abuso de unos pocos que se benefician detentando una posición social superior manifiesta en la acumulación de riqueza particular. Según el libro sagrado, las tribus de Israel, al asentarse, eran gobernadas por jueces, en lo que debía ser el ejercicio del buen pastor apacentando a las ovejas. Aconteciendo
que después del periodo en que Samuel juzgaba al pueblo con justicia, se produce una degradación, como suele ocurrir en el paso de una generación proba a otra denigrante, situación que se vuelve una sucesión repetitiva en su devenir, siendo el caso de que los hijos de Samuel no se comportaron de igual manera que su padre. Fueron atraídos por el lucro, aceptaron regalos y torcieron el derecho. El propio Samuel había sido colocado por Yahvé al frente del pueblo ante la corrupción de los hijos de Elí en el ejercicio del sacerdocio, degradación generacional, defecto palaciego. Ante tal situación calamitosa, los ancianos de Israel acudieron ante Samuel y le pidieron un rey. O sea, le piden se instaurase la monarquía como en las otras naciones. Danos un rey para que nos juzgue, lo que provoca en Yahvé gran decepción. Enfadado por el desprecio para con la forma de gobierno que él le dio a su pueblo, forma de gobierno directa entre la divinidad y los hombres a través de los jueces como intermediarios. Por lo que, despechado, le indica a Samuel que acepte la petición, pero de antemano les hace saber que la monarquía, y como tal el estado arcaico, bajo el dominio del autócrata, es una calamidad para los pueblos, como ya lo era en otros y lo será para los hebreos, y así desde entonces. La torre que impera sobre el resto de la sociedad implica la división de castas y clases en favor de quienes desde la cima gobiernan, sojuzgan, expolian al común de trabajadores. Que propiciar la sojuzgación tribal significa la perdición de los pueblos en su condición gentil ordinaria, en su condición gentil originaria, instauración en su seno de la desigualdad permanente y con ella de la injusticia. La sociedad tribal sin opresión ni sumisión institucionalizada desaparece para siempre. La sociedad anterior a la desventura, dirá Pierre Clastres, recuperando a la Boétie. La mayor desgracia acaecida en la historia de la humanidad. El ser humano desnaturalizado, una bestia que sirve en contra de su voluntad, una bestia que adora a ídolos soeces entregándose a las más bajas pasiones y así manchando tanto a su alma como a su tierra. Al perder su libertad, el hombre pierde su humanidad. Consistiendo la función básica del Estado en administrar el trabajo, estando la sociedad estructurada por la división en dos clases fundamentales, dominadores y dominados, poseedores y desposeídos, mandatarios y servidores, administradores y trabajadores, estructurando la sociedad dividida, así pues, en ricos y pobres. La forma de gobierno genérica, originaria, prototípica de los estados arcaicos es la monarquía, con el poder autocrático del uno reinando en el palacio, gobernando con el concurso de la nobleza, familia real, parientes y ascendentes, que le acompañan haciendo las veces de ministros, sacerdotes, jefes de la Guardia Real y demás jefaturas militares, la auténtica fuerza de poder en que se sustentan los reinos, complementada con el poderío del templo y su dominio ideológico de las mentalidades. Dominio del cuerpo, dominio de la conducta subjetiva, sujetando física y anímicamente a los así sujetos. Todo ello basado en el dominio económico, pues lo fundamental en el ejercicio de poder en los estados radica en que la minoría que ocupa la cúpula de la pirámide obtenga el tributo, los excedentes, la riqueza en sí obtenida de las comunidades de trabajadores ligados a la tierra, y en la medida en que la civilización vaya avanzando, de los artesanos, especialistas en la manufactura de enseres, tal y como de manera prototípica se efectúa en primera instancia histórica en las monarquías. No dejará de ser el objetivo preponderante en el resto de gobiernos, con lo que la desigual distribución de la riqueza será una constante a través de la historia de la civilización. Al interior de cada estado habrá una guerra económica propia de una lucha de clases, implícita en el funcionamiento del estado, roce permanente cuyo termómetro medido en opresión dará o no lugar a las guerras civiles. Y la desigualdad es permanente, la injusticia también lo es. Por lo que, dividida básicamente en dos sectores preponderantes, la imposición de la clase superior sobre la mayoría de trabajadores manuales hace que toda sociedad con Estado responda a la dualidad, oligarquía-masas, plebe, proletariado. Sería el caso de que con los hebreos el Estado se instaura a petición del propio pueblo generando la reacción de Yahvé, acorde con la visión profética y el anhelo libertario de justicia que anima la participación pastoral del Supremo. Su advertencia de la instauración del Estado lleva implícita su condena, la visualización de su esencia negativa. Les advertirás el fuero del rey que va a reinar sobre de ellos,
el fuero, el poder exclusivo del mandatario, haciendo usufructo del trabajo popular, lo que es igual a decirles, les advertirás de las nefastas consecuencias que se derivan de la sujeción voluntaria que han pedido. Graso error, desventura innombrable de incalculables consecuencias calamitosas. Descrito de manera fehaciente en la Biblia, sus hijos se volverán sirvientes del rey. El rey los empleará en sus carros y les servirán de escudo. Serán peones y capataces a quienes les hará labrar sus campos y cegar su cosecha, fabricar armas de guerra y los arreos de sus carros. Tomará vuestras hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Tomará vuestros campos, vuestras viñas y vuestros mejores olivares y se los dará a sus servidores. Tomará el diezmo de vuestros cultivos y vuestras viñas para dárselos a sus eunucos y a sus sirvientes. Tomará vuestros criados y criadas y vuestros mejores bueyes y asnos y les hará trabajar para él. Sacará el diezmo de vuestros rebaños y vosotros mismos seréis sus esclavos. Un día os lamentaréis a causa del rey que os habéis elegido, pero entonces Yahvé no os responderá.